Hola a todos, alumnos de 10º grado. Nuestra clase para hoy jueves 14 de mayo de 2026 la vamos a iniciar explicando algunas propiedades antes de que expresemos o antes de que simplifiquemos una potencia de i. Quiero explicar estas propiedades que seguramente ustedes ya las han estudiado en algún momento y vamos a comenzar estudiando esta propiedad de las potencias que nos dice que a a la n es igual a por A, punto suspensivo, por A, n veces. Es decir, que según sea el valor del exponente, así va a ser la cantidad de veces que va a multiplicar la base. Aquí tenemos un ejemplo. A a la 5 es igual a por A, por A, por A, por A, 5 veces. También tenemos una propiedad de las potencias. Aquí tenemos una multiplicación de potencias de igual base. La base es A en este caso. Y los exponentes son m para la primera y n para la segunda. Entonces, a a la m por a la n es igual a elevado a la m más n. Se suman los exponentes. Multiplicación de potencias de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Y también la podemos escribir de la forma inversa. A la m más n es igual a la m por a la n. Sería forma contraria, ¿verdad? De esta, la forma contraria de esta. Muy bien, tenemos este ejemplo aquí, a la 5, por ejemplo. A la 5 es igual a la 1 por a la 4, dado que si sumamos 1 más 4 me da el exponente 5. Pero también lo podríamos escribir como a la 4 por a la 1, que es esto mismo, solo que aplicando la propiedad conmutativa. También a la 5 lo podríamos expresar como a la 2 por a la 3 o a la 3 por a la 2. Otra propiedad que vamos a estudiar es esta, que se llama potencia de una potencia. Es decir, tengo esta potencia elevado a otra potencia. Entonces, en este caso, a la m elevado a la n es igual a la m por n. Se multiplican los exponentes. Se copia la base y se multiplican los exponentes. Ejemplo, a elevado a la 2 elevado a la 3 es igual a elevado a la 2 por 3. O sea, a la 6. También aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo. Si tenemos a la 9, por ejemplo, lo puedo escribir como a la 8 por a la 1, dado que 8 más 1 es igual a 9. Pero fíjese bien, combinando la propiedad esta con esta, perdón, a la 9 también lo puedo escribir como a la 8, lo puedo escribir como a la 4 elevado a la 2, dado que 4 por 2 es 8. Por a, ¿verdad? Dado que a la 1 es a. ¿Ok? Entonces, espero que analicen estas propiedades para aplicarlas a continuación. Muy bien, continuemos entonces. Estudiamos la vez pasada que la raíz cuadrada de negativo 1 es igual a i. E i al cuadrado es igual a negativo 1. Entonces, i a la 3 es igual, aplicando las propiedades que vimos anteriormente, i a la 3 lo podemos expresar como i a la 2 por i a la 1, aunque ese 1 no es necesario escribirlo, dado que 2 más 1 es 3. Luego, i a la 3 entonces es igual a i a la 2 equivale a negativo 1 por i, y negativo 1 por i es igual a negativo i. Entonces, i a la 3 es igual a negativo i. Ahora veamos a cuánto equivale i a la 4.
I a la 4 es igual a I a la 2 por I a la 2, dado que nos queda una multiplicación de potencias de igual base, donde se copia la base y se suman los exponentes. 2 más 2 es 4. Luego, sabemos que I a la 2 es igual a negativo 1. Lo sustituimos y menos por menos da más. Entonces, I a la 4 es igual a 1. Aquí está. Luego, I a la 5, aquí lo tenemos. I a la 5, entonces, siempre aplicando la propiedad de potencias de igual base, es igual a I a la 4 por I a la 1, dado que 4 más 1 es 5. Pero conocemos ya el valor de I a la 4, que es igual a 1 por I. Y 1 por I es I. Entonces, I a la 5, aquí lo tengo, es igual a I. O sea, se repite este valor, ¿ves? I es igual a I a la 5, como también es igual a la raíz cuadrada de negativo 1. Luego, veamos I a la 6. I a la 6 es igual a I a la 4 por I a la 2, dado que 4 más 2 es 6. Luego, I a la 4 es igual a 1 por negativo 1, que vale I cuadrado, ¿verdad? Entonces, I a la 6 es igual a 1 por negativo 1, igual a negativo 1. Entonces, I a la 6 es igual a negativo 1. O sea, el mismo valor que I a la 2. Luego, I a la 7 es igual a I a la 4 por I a la 3, dado que 4 más 3 es 7. I a la 4 es igual a 1 por I a la 3, aquí lo tenemos, igual a negativo I. 1 por negativo I, negativo I. Por lo tanto, I a la 7 es igual a I, igual a negativo I. Aquí está. O sea que el valor de I a la 7 es el mismo que el valor de I a la 3. Luego, I a la 8 es igual a I a la 4 por I a la 4, dado que 4 más 4 es 8. I a la 4 es 1 por 1 igual a 1. Entonces, I a la 8 es igual a 1. Se repite este valor. I a la 8 es el mismo valor que I a la 4. Luego, I a la 8 es igual a I a la 4 elevado a la 2. Porque 4 por 2 es 8, ¿verdad? Entonces, I a la 4 es 1. Entonces, I a la 8 también se podría expresar así. I a la 4 vale 1 elevado a la 2. I a la 8 es igual a 1. Igual a 1. Entonces, si seguimos calculando, I a la 9 vamos a obtener, va a ser igual a I a la 8, que vale 1 por I. Y 1 por I es I. O sea, se repite este ciclo. I a la 10 nos va a dar negativo 1. I a la 11 nos va a dar negativo I. I a la 12 nos va a dar 1. Es decir, I a la 4 elevado a cualquier exponente n, en este caso, va a ser igual, I a la 4 elevado a cualquier exponente va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque I a la 4 es 1. Y 1 elevado a cualquier exponente positivo, en este caso, es igual a 1, ¿verdad? Ejemplo, si n vale 5, entonces me quedaría I a la 4, que es 1, a la 5 sería 1 por 1 por 1 por 1 por 1 igual a 1. ¿Ok? Muy bien, miremos estos ejemplos que tenemos acá. El ejemplo 2.9, siguiendo con la multiplicación de números complejos, y nos pide que simplifiquemos a una potencia de I. El ejemplo A dice I a la 13. Perdón. I a la 13 es igual a I a la 4
dado que i a la 4 es igual a 1, ¿verdad? Y 1 elevado a cualquier exponente positivo siempre va a dar 1. No importa, siempre que este exponente sea positivo y 1 como base, entonces vamos a obtener el 1, ¿verdad? Siempre, es decir, 1 elevado a cualquier exponente positivo siempre va a dar 1, ¿verdad? Luego, ¿por qué escribimos 4 por 3? ¿Cómo obtenemos ese valor? Bueno, lo que hice fue dividir 13 entre 4, porque la idea es expresar i a la 4, y es expresar una potencia con exponente 4, porque ya vimos que i a la 4 es igual a 1, ¿verdad? Bueno, el 4 cabe 3 veces en 13. 3 por 4, 12. Y 13 menos 12, 1. Entonces, 13, que es el exponente de i, yo lo puedo expresar como 4 por 3. 4 por 3 más 1, que es el residuo, más 1. 4 por 3 es 12, más 1, 13. Entonces, por eso lo escribo como i a la 4 elevado a la 3 por i a la 1, al residuo, al valor del residuo, i a la 1. Que cuando es 1, pues no es necesario escribirlo. Entonces, dijimos que i a la 4 es 1, aquí está, y 1 elevado a la 3 igual a 1 por 1 por 1, igual a 1 por i igual a i. Entonces, i a la 3 es igual a i. No importa cuál sea el exponente de i, siempre y cuando sea positivo, nos va a dar uno de estos 4 valores, ¿eh? Ya sea i, negativo 1, negativo i o 1. Veamos este otro. I a la 83. Bueno, divido 83 entre 4. El 4 cabe 2 veces en el 8. 2 por 4, 8. Residuo 0 aquí, 3. Entonces, el 4 en el 3 cabe 0 veces, ¿verdad? 0 veces. Entonces, 4 por 20 es 80, más 3, 83. Entonces podemos escribir i a la 83 como i a la 4 siempre, dado que i a la 4 es 1, elevado a la 20. Y no importa cuál sea el valor de este exponente, siempre y cuando tengamos aquí i a la 4, siempre me va a dar 1. Dado que 1 elevado a la 20 es igual a 1 por 1 por 1 multiplicado 20 veces, siempre me va a dar 1. Por i a la 3, que 3 es el residuo aquí, ¿ve? I a la 3. Y como ya conocemos que i a la 3 igual a negativo i, entonces aquí me quedaría 1 por negativo i, negativo i. Bueno, aquí lo expresé de un solo, no escribí 1 por negativo i entre paréntesis, perdón, sino que de un solo escribí negativo i, pero esa es la respuesta. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo C, i a la 42. I a la 42 es igual a i a la 4 elevado a la 10, dado que 4 por 10 es 40. Entonces, al dividir 42 entre 4, 42 entre 4 me da 10 acá, 10 por 4, 40, y tengo un residuo 2, por eso me queda por i a la 2. I a la 4 elevado a la 10 es igual a 1. No pierda de vista eso, cada vez que tengamos i a la 4, no importa el exponente que aparezca acá, positivo siempre me va a dar 1. Por i a la 2 que vale negativo 1. Entonces me queda 1 por negativo 1, negativo 1. I a la 42 es igual a negativo 1. Recuerde, todas las respuestas
de y, no importa el exponente positivo, me va a dar una de estas cuatro respuestas, y menos 1, menos y o 1. Veamos el ejemplo de y a la 96. Si dividimos 96 entre 4, obtenemos el 4 en el 9, cabe 2 veces, 2 por 4, 8. Recibo 1 aquí, bajo el 6, el 4 en 16 cabe exactamente 4 veces, 4 por 4, 16, recibo 0. Por tanto, y a la 96 es igual a y a la 4 elevado a la 24, que es el cociente. Y como el residuo es 0, pues aquí no tendría que escribir, ¿verdad? Y en todo caso sería y a la 0, y todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, y a la 96 es igual a 1. Aquí está la respuesta, ¿eh? Entonces, aquí vamos a escribir que esta es la respuesta. Respuesta. Bueno, entonces ya con estos ejemplos explicados, ustedes pueden resolver entonces los ejercicios, el ejercicio 2.6 de la página 25. El ejercicio A que dice I a la 46, el B I a la 63 y el C I a la 25. Ya ustedes pueden resolver esos ejercicios. Y esta ha sido nuestra clase de hoy, jueves 14 de mayo de 2026, para los alumnos de 10º grado.